La escena familiar estaba llena de risas. El sonido de las copas al chocar y el aroma de la comida deliciosa envolvían el aire de la mansión que mis padres habían comprado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. El amplio comedor estaba adornado con candelabros brillantes que reflejaban la luz cálida que iluminaba el lugar, mientras que la mesa se extendía repleta de platillos exquisitos, desde mole poblano hasta un jugoso filete al punto perfecto. Todo el mundo parecía estar en su mejor momento, disfrutando de una velada que para ellos representaba el éxito y la felicidad, excepto yo, Camila, la que siempre había sido la niña de oro, la que había estudiado en las mejores universidades y que ahora, según mis familiares, había fracasado en el trabajo. Me sentía como un pez fuera del agua, atrapada en un juego en el que no quería participar. Mis primos Joaquín y Santiago intercambiaban miradas cómplices, sus risas resonando entre los murmullos de la conversación, y no podía evitar notar cómo sus risas se centraban en mí, como si cada comentario que hacían fuera un dardo dirigido a mi corazón. ¿Y cómo te va en tu nuevo trabajo, Camila?, preguntó Abril, con una voz que intentaba ocultar la burla, mientras servía un poco más de vino en su copa. A pesar de que mis manos temblaban, respondí con una sonrisa forzada que apenas lograba ocultar la tormenta de emociones que se agolpaba en mi interior. ¿Todo bien? ¿Abrilan? Estoy aprendiendo mucho. La verdad era que había sido despedida de mi trabajo en una empresa de consultoría que prometía un futuro brillante. La presión de una auditoría a raíz de una sospecha de fraude fiscal había sido demasiado para mí, y mi jefe no dudó en dejarme ir como si fuera una pieza de ajedrez que ya no tenía valor en el tablero. Mis ojos se encontraron con los de Isabela, quien me miraba con una mezcla de lástima y satisfacción, como si disfrutara al verme caer de la cima en la que se suponía que debía estar. Ya sabes, Camila, esas cosas pasan. Tal vez deberías buscar algo en el extranjero, algo que no implique tanto riesgo, sugirió, mientras jugaba con un diamante en su anillo, como si eso pudiera hacer que su consejo sonara más valioso. La verdad era que mis sueños de una carrera en el mundo corporativo se desmoronaban, y con cada risa que resonaba en la mesa, sentía que mi autoestima se desvanecía aún más. Era como si cada comentario hiriente se clavara en mi piel, y el peso de las expectativas familiares se volvía cada vez más insoportable. Mientras intentaba tragar el bocado de carne que se había quedado atorado en mi garganta, una parte de mí quería gritarles que no era un fracaso, que aunque había cometido errores, estaba intentando salir adelante, pero las palabras se tragaban junto con el bocado, y solo pude sonreír, mientras el calor de la vergüenza me invadía. Quería retirarme, escapar de aquella sala donde cada mirada se sentía como una acusación, pero sabía que no podía, que tenía que quedarme y soportar la tormenta. Momentos después, el tema cambió, pero no para mejor. La conversación se centró en las inversiones de mi tío, quien había hecho una fortuna en bienes raíces. Es todo cuestión de ser astuto, Camila decía, como si mi falta de éxito se debiera a mi falta de inteligencia. Las cuentas bancarias offshore son la clave, pero hay que tener cuidado con el IRS, añadió. Mientras yo trataba de controlar la ira que empezaba a burbujear dentro de mí, mi estómago se retorcía al escuchar cómo hablaba de evasión fiscal con tanta ligereza, como si fuera un juego. No quería seguir siendo el blanco de sus burlas. No quería que la cena familiar se convirtiera en un desfile de fracasos. Así que, en un momento de impulso, decidí que era hora de cambiar el rumbo de la conversación. ¿Sabían que la compañía donde trabajaba está actualmente bajo investigación del SAT por evasión fiscal? Las palabras salieron de mi boca como un torrente, y la sala se quedó en silencio. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y sentí como las miradas cambiaban de mí a la mesa. Pude ver cómo sus rostros se transformaban, la risa se desvanecía, y la incomodidad llenaba el aire. Es una pena que una empresa tan prestigiosa como esa esté en problemas. Pero, ¿quién puede culpar a sus empleados por lo que hacen? Los jefes, dijo Santiago, intentando recuperar el control de la conversación. Pero ya era demasiado tarde. La revelación de que la compañía que habían defendido con tanto fervor pertenecía a un grupo corporativo cuestionable, con un historial de demandas judiciales y fraudes, había hecho efecto. El silencio era ensordecedor,
Y, aunque la vergüenza seguía presente, una parte de mí se sentía liberada. Ya no era la única que estaba en la cuerda floja. Cada uno de ellos, que habían reído y burlado de mí, ahora enfrentaba la realidad de que su estabilidad podría no ser tan sólida como pensaban. El lujo que tanto presumían podía estar a punto de desmoronarse, justo como lo había hecho mi carrera. Me pregunté si ellos también sentían la misma presión que yo había soportado. ¿Acaso la vida era solo una fachada? ¿Un juego de apariencias donde todos se esforzaban por mantener su imagen a flote? Las risas se habían apagado, y en su lugar había un aire de incertidumbre. En ese momento, me di cuenta de que el fracaso no era solo mío. Era un recordatorio de que, detrás de cada éxito, había un riesgo potencial que podía desmoronarlo todo. Aquella cena familiar se convirtió en un campo de batalla emocional, donde las apariencias se desvanecieron y la verdad salió a la luz. La tensión era palpable y el ambiente se volvió incómodo, pero en el fondo, sentí que había recuperado parte de mi voz. Quizás no era un fracaso, quizás solo estaba en un camino diferente, uno que podría llevarme a un futuro que aún no podía ver, pero que sin duda estaba tratando de construir, pieza por pieza, día tras día. Observé a mis familiares, cada uno atrapado en su propio mundo de inseguridades y pretensiones. La mirada de mi madre, ansiosa por mantener la imagen perfecta de la familia, se movía de un lado a otro, buscando la forma de desviar la conversación hacia un tema más ligero, más aceptable. Papá, siempre el hombre de negocios, mantenía su expresión impasible, aunque en sus ojos podía ver la chispa de preocupación que apenas lograba ocultar. La presión sobre mis hombros no era solo mía. Cada uno de ellos estaba luchando con sus propias batallas. Fue en ese instante que comprendí que todos, en cierta medida, estábamos conectados por el mismo hilo de expectativas y miedos. El peso de las palabras que había lanzado al aire se siente como una liberación, pero también como un desafío. Quizás era el momento de dejar de lado los miedos y comenzar a replantear lo que realmente quería en mi vida. Si mis errores habían sido una lección, tal vez era hora de aprender algo nuevo. La cena continuó, pero ahora había un nuevo aire en la habitación. La conversación, aunque aún tensa, se tornó más reflexiva. Hablamos de la vida, de los riesgos que todos enfrentamos, de los sueños que a menudo se estrellan contra la realidad. Cada uno de ellos compartió historias de fracasos ocultos, de decisiones equivocadas que habían llevado a resultados inesperados. Fue como si, al abrir la puerta a mi propia vulnerabilidad, les diera permiso a los demás para hacer lo mismo. En medio de los platillos exquisitos y el vino que aún fluía, sentí que había un cambio en el aire, un pequeño rayo de esperanza. Tal vez no necesitaba un trabajo en una gran empresa para definirme. Tal vez el verdadero éxito radicaba en la capacidad de levantarse después de una caída, de seguir adelante a pesar de las adversidades. Y así, mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que estaba empezando a encontrar mi propio camino, uno que no dependía de las expectativas de los demás, sino de la fuerza que llevaba dentro. La cena se había vuelto un laberinto de risas, donde cada bocado que tomaba se mezclaba con el eco de las burlas que resonaban en mis oídos. Aquel lugar, una mansión deslumbrante en la Ciudad de México, se había convertido en un escenario que reflejaba tanto el lujo como la superficialidad de mis familiares, la opulencia que me rodeaba, los candelabros de cristal, las obras de arte en las paredes, los muebles de diseño, contrastaba de manera hiriente con la realidad de mi vida. Me sentía como un fenómeno en un circo, expuesta a la curiosidad y al juicio de quienes, en su mayoría, no sabían nada de mi verdadera historia. La conversación comenzó con bromas sobre mi reciente despido. Joaquín, con su tono sarcástico y su sonrisa arrogante, señaló que mi fracaso era un tema recurrente en las reuniones familiares. ¿Qué más puedes esperar de alguien que se dedica a hacer malabares con números?, dijo entre risas, mientras Santiago, mi primo, se unía con comentarios despectivos sobre mi elección de carrera. La tensión se palpaba en el aire, y cada risa era como un puñal que se hundía en mi pecho. No solo era su desprecio lo que me hería, era la sensación de que no tenía ni idea del esfuerzo que había puesto en mi trabajo, de las largas noches en vela, tratando de hacer que todo funcionara a pesar de las adversidades. Isabela,
Mi tía no se quedó atrás. No te preocupes, Camila, siempre puedes regresar a la casa de tu madre, dijo con una mezcla de burla y desprecio. Sus palabras, aunque disfrazadas de humor, llevaban la carga de una verdad que me ahogaba. No quería regresar a ese lugar, donde los ecos de mis fracasos resonaban con mayor fuerza. Pero no era solo la presión de mis familiares lo que me afectaba. Era el peso de mis propias expectativas, de los sueños que había construido y que ahora se desmoronaban ante mis ojos. Recordé las noches en que soñaba con un futuro brillante, donde mi trabajo sería reconocido y valorado. En lugar de eso, me encontraba atrapada en una red de comentarios hirientes y miradas condescendientes. La cena avanzaba, y en medio de la charla vacía, mi mente comenzó a vagar hacia un secreto que llevaba guardando desde hace tiempo. La razón por la que me había mudado a la Ciudad de México, la razón detrás de mis decisiones, estaba en una carpeta que había dejado en mi apartamento. Era un documento que revelaba un vínculo inesperado con una compañía que, aunque había sido mi pesadilla, también era el hilo que conectaba mi vida con un mundo que había considerado ajeno a mí. Sentía que cada bocado de la cena se convertía en un recordatorio de mis fracasos, de la vida que había dejado atrás, en busca de un futuro mejor. Recorrí mis pensamientos mientras los demás se deleitaban con el postre. La familia, en su insensibilidad, no sabía que yo sabía más de lo que aparentaba. Y esa campaña, que había sido el centro de mi sufrimiento, pertenecía a un conglomerado mucho más grande. Era parte de una red de offshore, de cuentas bancarias que se extendían a través del mundo, de inversiones oscuras que ocultaban secretos que ni siquiera ellos podían imaginar. La evasión fiscal y el lavado de dinero eran prácticas comunes en ese mundo corporativo que había intentado conquistarme, pero que, en su ambición, había terminado por aplastarme. Cada vez que pensaba en eso, sentía que el aire se volvía más denso, como si una nube oscura se posara sobre mí en tan pronto como el silencio se apoderó de la mesa después de un comentario particularmente hiriente de Abril. Decidí que era el momento de revelar la verdad. La rabia y la frustración burbujearon dentro de mí, impulsándome a hablar. ¿Saben? La compañía de la que tanto se ríen, a la que yo pertenecía, es en realidad un frente para algo mucho más grande, dije sintiendo como cada palabra se deslizaba de mis labios con una mezcla de miedo y liberación. La mirada de mis familiares se volvió hacia mí, sorprendida, y por un momento sentí que el mundo se detenía. Las miradas se dirigieron hacia mí, incrédulas. Pertenece a un grupo que maneja bienes raíces de lujo, propiedades en Miami y Los Ángeles. Su éxito se basa en la manipulación de la ley y en mantener a raya la auditoría del IRS y del SAT. Continué, sintiendo como el peso de mis palabras comenzaba a hacer efecto. Los rostros de mis familiares, que antes estaban llenos de burla y desprecio, se transformaron lentamente en expresiones de sorpresa y desconcierto. Era como si de repente el aire en la habitación se tornara más pesado, cargado de una tensión palpable. Mi tía Isabela fue la primera en romper el silencio. ¿Qué estás diciendo, Camila? Eso suena a una locura, pero la incredulidad de su voz solo alimentó mis ganas de seguir. No es una locura. Tía, es la verdad. Y si no lo creen, en cualquier momento, la corte puede hacer una demanda judicial que revele todo. Mi fracaso no fue simplemente un accidente. Fue el resultado de un sistema que consume a quienes se atreven a desafiarlo. Mis palabras resonaron en la habitación como un eco, desafiando su percepción de mí y del mundo en el que pensaban vivir. Las risas se apagaron, y la tensión en la habitación se volvió palpable. Comencé a sentir una extraña satisfacción al ver cómo la burla se convertía en preocupación. Se acabaron las bromas. El aire se volvió denso, y el lujo que antes parecía tan atractivo ahora se tornaba sombrío. La revelación de mi secreto se convirtió en un espejo que reflejaba sus propias realidades, sus propias inseguridades. Era como si hubiéramos sido transportados a un lugar donde la superficialidad ya no podía ocultar la verdad. A medida que la noche avanzaba, sentí que había cambiado algo en el ambiente. Tal vez el verdadero fracaso no era el despido, sino la falta de autenticidad, la incapacidad de enfrentar los secretos que todos llevamos dentro. Miré a cada uno de ellos, desde Joaquín hasta Abril,
y vi en sus ojos algo que no había visto antes sin duda. Tal vez, solo tal vez, mi historia de fracaso no era tan insignificante después de todo. Había revelado un secreto que podría sacudir los cimientos de su percepción de mí, y quizás de ellos mismos. La cena que había comenzado como un festín de burlas, ahora se había transformado en un campo de batalla emocional. Me di cuenta de que no solo había desnudado mi propia vulnerabilidad, sino que también había expuesto la fragilidad de sus propias percepciones. Las inseguridades que habían ocultado bajo capas de risa y desprecio ahora estaban al descubierto. Y aunque el ambiente era tenso, había una especie de liberación en el aire. Era un recordatorio de que cada uno de nosotros carga con secretos, con historias que merecen ser contadas. En ese momento comprendí que a veces el mayor acto de valentía es simplemente ser honesto, incluso cuando la verdad puede ser dolorosa. La escena continuó en un silencio ensordecedor, como si cada uno de nosotros estuviera atrapado en un laberinto de pensamientos y emociones. Las palabras que había compartido sobre mi fracaso resonaban en la sala, sobrepasando los ecos de risas pasadas. La fragorosa cena, que antes había sido un campo de juego para bromas y burlas, se había convertido en un espacio de incertidumbre y reflexión. La mirada de cada uno de ellos, desde Joaquín hasta Abril, parecía estar buscando respuestas en mi historia. Mientras la tensión en el aire se espesaba, decidí que era el momento de revelar la verdad de la que había hablado, la cadena de eventos que había llevado a mi caída. No solo fracasé, sino que también me vi envuelta en una conspiración que va mucho más allá de mí. Comencé, sintiendo como cada palabra se convertía en un peso en mi pecho. La compañía en la que trabajaba no era solo una empresa, era un entramado de fraudes financieros, evasión fiscal y lavado de dinero. Todo lo que había creído era una fachada, una ilusión cuidadosamente construida. Las miradas de mis familiares cambiaron. Ya no eran risas burlonas, sino ojos que comenzaban a abrirse a la realidad. Joaquín, siempre el escéptico, arqueó una ceja, mientras que Isabela se llevó la mano a la boca, como si se ahogara en su propia incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Camila?, preguntó Santiago, su voz apenas un susurro. Eso suena a locura. ¿Locura o no?, respondí, sintiendo cómo el coraje comenzaba a fluir en mí. Es la verdad. La empresa tenía cuentas bancarias offshore, inversiones que no eran lo que parecían, y un sistema que encubría una auditoría tras otra para evitar que el IRS o el SAT se acercaran. Estábamos todos tan atrapados en el lujo y la superficialidad que no nos dimos cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. El silencio se volvió aún más denso, y el aroma de la cena se desvaneció en un olvido distante. Sabía que lo que estaba revelando podría cambiar la forma en que me veían, pero también podría abrir los ojos de cada uno de ellos a una realidad que habían ignorado. Mis jefes, esos hombres y mujeres que parecían tan exitosos, estaban involucrados en una demanda judicial masiva, y yo solo era una peón en su juego. Nunca quise ver lo que estaba ocurriendo, pero cuando la verdad comenzó a revelarse, me sentí atrapada en un laberinto del que no podía escapar. Abril, siempre tan perceptiva, se acercó un poco más, sus ojos llenos de compasión. ¿Y qué piensas hacer al respecto, Miff? Su voz era un susurro, un hilo de esperanza en medio de la tormenta. No puedes simplemente dejarlo así. Estoy reuniendo pruebas, respondí, sintiendo que el peso de la verdad comenzaba a ser un poco más ligero. Cada documento, cada transacción sospechosa, cada testamento que he podido encontrar. Sé que si esto se hace público, no solo yo estaré en peligro. Hay otros involucrados, personas inocentes que no tienen idea de en qué se han metido. Joaquín, con su mirada intensa, reflexionó sobre mis palabras. Pero ¿no temes que esto te lleve a la corte? ¿Que te conviertas en parte de un escándalo que podría arruinar tu vida? Aún más, si no lo hago, estaré viviendo una mentira, respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. No puedo volver a ser la persona que era antes. Necesito enfrentar esto, por mí y por todos los que han sido engañados. La cena se había convertido en un consejo improvisado. Era un momento surrealista,
donde cada uno de nosotros, con nuestras propias historias de éxito y fracaso, comenzábamos a ver la complejidad de la vida que nos rodeaba. Aquel lujoso comedor, con sus muebles de madera fina y candelabros brillantes, se sentía más como una prisión que como un hogar. Las paredes, que antes parecían reflejar nuestro estatus y éxito, ahora se sentían como testigos mudos de nuestras luchas internas. Mientras hablábamos, la conversación se tornó en un intercambio de experiencias, cada uno de nosotros compartiendo secretos que habían permanecido ocultos bajo capas de superficialidad. Isabela, con su piel bronceada y cabello oscuro, confesó que había estado lidiando con deudas ocultas por la presión de mantener la imagen de éxito que tanto anhelaba. A veces, siento que estoy viviendo en una burbuja, dijo, su voz temblando ligeramente. Todo es perfecto en las redes sociales, pero en la realidad estoy ahogada en cuentas que no puedo pagar. Gael, siempre el más reservado, reveló que detrás de su sonrisa encantadora había un miedo profundo a no ser suficiente. Me paso el día pensando que si no logro mis metas, decepcionaré a todos. Es un peso que llevo en el pecho. Y a veces, siento que no puedo respirar. Su confesión resonó en mí. Y por un momento, vi en sus ojos la misma lucha que había enfrentado aquella noche. El verdadero lujo no estaba en los diamantes, ni en los coches de lujo que adornaban nuestras calles, sino en la valentía de abrirse y ser vulnerables frente a los demás. A medida que cada uno compartía sus historias, las barreras que nos separaban comenzaron a desvanecerse, y el sentido de comunidad emergió entre nosotros, fortalecido por las luchas que todos enfrentábamos. Finalmente, mientras la cena llegaba a su fin y el aire se sentía un poco más ligero, entendí que la verdadera batalla no era solo contra la conspiración que había descubierto, sino también contra las expectativas que nosotros mismos habíamos creado. Mis fracasos, mis luchas y ahora mis esfuerzos por enfrentar la verdad eran parte de un camino hacia la redención. No solo para mí, sino para todos los que estaban dispuestos a escuchar. La cena, que había comenzado como un evento social superficial, se había transformado en un encuentro de almas, donde todos éramos capaces de ver más allá de las fachadas que habíamos construido. Cuando nos levantamos de la mesa, sentí que el peso de mis palabras comenzaba a liberar no solo mi corazón, sino también el de mis familiares. La risa que había resonado antes se había transformado en un entendimiento profundo. Quizás, solo quizás, había logrado que ellos también se enfrentaran a sus propias verdades. La conspiración que había comenzado a desmantelar no solo era la que había descubierto en la empresa, sino la que había mantenido entre nosotros, oculta bajo risas y superficialidades. Aquella noche, no solo había compartido mi historia de fracaso, había sembrado una semilla de cambio. La verdad, aunque dolorosa, había comenzado a florecer en un jardín de confianza y apoyo. Y eso, en sí mismo, era un triunfo. En ese momento, comprendí que cada paso hacia adelante sería un acto de valentía no solo para mí, sino para todos los que habían decidido dejar de lado las máscaras y enfrentar la realidad juntos. Y en ese acto de valentía, en cada confesión y en cada mirada de comprensión, encontré una luz que antes no había visto, la esperanza. Una esperanza que se alimentaba de la verdad, de la lucha y del amor incondicional que, a pesar de las heridas, siempre había estado presente entre nosotros. La escena familiar había terminado, y el eco de las risas aún resonaba en mi mente. Había sido un momento de revelación, de catarsis, pero la euforia de compartir mis verdades se desvaneció rápidamente al recordar lo que se avecinaba a la reacción de aquellos que una vez se burlaron de mi fracaso. Así fue como, en ese instante, comprendí que no podía permitir que sus risas se convirtieran en el eco de mi propia derrota. Necesitaba un plan, una estrategia que me permitiera recuperar mi poder. La vida me había enseñado que, a veces, la única forma de responder al dolor es con una determinación férrea y un deseo de justicia. Decidí que era hora de buscar una arma legal. Sabía que para enfrentar a la red de mentiras que rodeaban a la compañía donde trabajaba, necesitaría la ayuda de un experto. Aquel mismo día, mientras la luz del atardecer
iluminaba la mansión familiar en la Ciudad de México. Tomé un profundo respiro y busqué en mi teléfono a Carolina, una abogada especialista en fraudes corporativos. Había escuchado de su reputación. Su nombre resonaba entre los círculos de élite y era conocida por enfrentar desafíos legales complejos con una mezcla de astucia y firmeza. La primera reunión fue en su oficina, un lujoso espacio decorado con obras de arte contemporáneo y muebles de diseño. Al entrar, noté cómo sus ojos oscuros y su porte elegante proyectaban confianza. Camila dijo mientras me ofrecía la mano: «He oído mucho sobre ti. Cuéntame, ¿qué está ocurriendo?». Su voz era suave, pero había un aire de determinación que invitaba a la apertura. Comencé a relatarle la historia de mi caída, como la compañía, que había empezado con tantas promesas, se había convertido en un nido de corrupción. Hablé de las cuentas bancarias offshore, la evasión fiscal y el lavado de dinero que había presenciado. Aumejidao, Kinahabao sentía como la rabia y el dolor se transformaban en una mezcla de determinación y esperanza. Carolina escuchaba atentamente, tomando notas en un cuaderno de cuero negro, y a veces asentía, mostrando que comprendía la gravedad de la situación. «Lo que describes es más que un simple problema corporativo», Camila dijo Carolina, frunciendo el ceño. «Esto podría implicar una auditoría del IRS y del SAT. Necesitamos preparar una estrategia sólida. Y más importante aún, debemos actuar con rapidez. La Corte no perdona a quienes se mueven lentamente en estos casos. En mis manos temblaban un poco mientras pensaba en los desafíos que se avecinaban. La idea de enfrentar a aquellos que se habían reído de mí, de exponer su corrupción al mundo, parecía un camino lleno de obstáculos. Pero, al mismo tiempo, había algo en mí que se despertaba: la necesidad de justicia, la urgencia de reivindicarme, no solo por mí misma, sino por todos aquellos que habían sido silenciados por miedo. «¿Qué pasos debemos seguir?», pregunté, sintiendo la adrenalina fluir por mis venas. «Quiero que esto termine, y quiero que ellos se enfrenten las consecuencias de sus actos». Carolina esbozó una sonrisa decidida. «Primero, necesitamos recopilar toda la evidencia posible: testigos, documentos, cualquier información que respalde tus afirmaciones. Esto es fundamental para fortalecer nuestra posición. Además, debemos preparar un testamento de lo que has visto, lo que sabes. No solo será útil en la corte, sino que también será una herramienta para que otros sepan que no están solos». Cada palabra de Carolina era como un bálsamo en mi herida. Empecé a sentirme más fuerte, más capaz de enfrentar el desafío que se avecinaba. A medida que discutíamos los detalles, me di cuenta de que este proceso no solo era una cuestión de venganza, sino una oportunidad para crear un cambio real. Cada documento que examinábamos, cada testimonio que planeábamos recolectar, se convertía en un ladrillo más en la construcción de mi nueva realidad. La noche se extendía, y la oficina de Carolina se llenaba de nuestros murmullos y el sonido de las teclas de su computadora. Mientras ella redactaba un plan de acción, yo contemplaba el futuro. Sabía que no sería fácil. Había personas poderosas involucradas en este entramado y no dudarían en intentar destruirme. Pero la idea de que mis esfuerzos podrían desenmascarar la hipocresía que había reinado en mi vida familiar y laboral era un motor imparable. La determinación se apoderó de mí. «Haré lo que sea necesario. Carolina, no quiero que esto se quede solo en palabras. Quiero que ellos sientan el peso de sus acciones, que enfrenten su propia verdad. He estado callada demasiado tiempo». Mis palabras resonaron en la habitación, y Carolina me miró con admiración. «Eso es lo que se necesita. Camila, valoren, vamos a hacerlo juntos. Pero recuerda, la paciencia es clave en este juego. La corte puede ser un campo de batalla, y nosotros debemos ser estratégicos». Salí de su oficina con una mezcla de nerviosismo y emoción. Era un camino incierto, pero estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en mi camino. Mi vida, llena de glamour y superficialidades, había tomado un giro inesperado hacia un propósito más profundo. Y a pesar de las risas que aún resonaban en mi mente, sabía que esta era la verdadera historia que quería contar, una de lucha, verdad y sobre todo,
justicia. Con cada paso que daba, el eco de mis miedos se desvanecía. Y una nueva voz comenzaba a surgir dentro de mí, una voz que no solo anhelaba venganza, sino que también deseaba sanar y quizás ayudar a otros a hacer lo mismo. El desafío que tenía ante mí era monumental, una mezcla de emociones que iban desde el miedo hasta una feroz convicción. Había pasado demasiado tiempo sintiéndome como una sombra, y ahora, finalmente, estaba lista para ser el centro de mi propia historia. Los días que siguieron a esa reunión se convirtieron en una vorágine de actividades. Carolina y yo comenzamos a trabajar en una red de contactos que incluía a antiguos colegas, empleados actuales y expertos en la materia que pudieran aportar luz sobre las prácticas corruptas de la compañía. Cada llamada telefónica, cada reunión, era un paso más hacia la verdad que tanto anhelaba. Poco a poco, la idea de la justicia se convirtió en una realidad palpable, y la esperanza empezó a llenar el vacío que antes había sido ocupado por el miedo. A veces, mientras recopilaba información, me encontraban los recuerdos de aquellos momentos en los que había sido objeto de burlas y desprecio. Recordaba las miradas sarcásticas de mis compañeros, las risas que resonaban en las reuniones cuando mis ideas eran desestimadas. Pero cada recuerdo se transformaba en un impulso. Era como si una fuerza interna me empujara a seguir adelante. No Rendaiherm. Las risas de mis detractores se convertían en el combustible que avivaba mi fuego. Iba a demostrar que su burla había sido un error. Las noches se alargaban y mis horas de sueño se reducían. La adrenalina me mantenía despierta y la emoción de lo que estaba por venir me llenaba de energía. Empecé a escribir un diario, no solo para documentar cada paso del proceso, sino también para dar voz a mis emociones. En esas páginas dejaba salir mis temores, mis dudas, pero también mis esperanzas y sueños. La escritura se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía ser vulnerable y, al mismo tiempo, valiente. Finalmente, llegó el día en que Carolina me dijo que teníamos suficiente evidencia para presentar un caso formal. La sensación de desasosiego y emoción se mezcló en mi pecho. Había pasado de ser una víctima a convertirme en una guerrera. La idea de que mi voz podría hacer eco en la corte y, por ende, en la sociedad era abrumadora, pero, a la vez, sentía que había llegado el momento de dar un paso al frente y enfrentar mis demonios. La mañana de la audiencia, me vestí con un traje que reflejaba tanto mi nueva confianza como mi deseo de ser tomada en serio. Al mirarme al espejo, vi a una mujer decidida. Una mujer que había dejado atrás el miedo y la inseguridad. Era el momento de reivindicarme no solo por mí, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. El camino no había sido fácil, pero cada obstáculo había sido una lección, y cada lección había sido una oportunidad para crecer. Entré al tribunal con la cabeza en alto, sintiendo como la adrenalina pulsaba en mis venas. La sala estaba llena de rostros desconocidos, pero también de aquellos que representaban la corrupción y que en un tiempo me habían hecho sentir menos. Ahora, estaba allí, lista para develar la verdad. La batalla apenas comenzaba, pero estaba decidida a que cada obstáculo se convirtiera en un escalón hacia mi libertad. La historia estaba a punto de cambiar, y yo estaba lista para ser la autora de mi propio destino. La tarde de la audiencia se sentía densa, como si el aire mismo estuviera tensionado por la expectativa. Mi corazón latía con fuerza, un tambor resonante que me recordaba exactamente lo que estaba en juego. No solo mi reputación y mi futuro profesional, sino también el destino de tantos que habían sido pisoteados por la avaricia de unos pocos. Había hecho un pacto con mi valentía, y ahora, con la ayuda de Carolina, estaba a punto de ejecutar mi venganza financiera. Carolina había sido un pilar en esta travesía. Su conocimiento en derecho corporativo y su contacto con un antiguo amigo, en el IRS, le habían permitido obtener pruebas irrefutables sobre las maniobras ilegales de la empresa de Joaquín y su grupo. Desde cuentas bancarias offshore en paraísos fiscales, hasta evidencias de evasión fiscal y lavado de dinero, cada documento era una pieza del rompecabezas que se estaba armando. La idea de verlos caer, de desmantelar su imperio de corrupción, me llenaba de una mezcla de adrenalina y temor. Mientras me preparaba para la audiencia, miré nuevamente mi reflejo en el espejo. La mujer que vi
no era la misma que había entrado en ese mundo lleno de engaños. Tenía la piel bronceada por el sol de la Ciudad de México y el cabello oscuro caía en suaves ondas sobre mis hombros. En el fondo de mis ojos había una determinación que era visible, incluso para mí. Esta era mi oportunidad, no solo para reivindicarme, sino para hacer justicia. Cuando entré al tribunal, el murmullo de la sala se detuvo. Las miradas se posaron sobre mí, algunas llenas de curiosidad, otras de desdén. Joaquín estaba allí, con su arrogancia habitual, como si nada de lo que había hecho pudiera tocarlo. Me senté frente a él, sintiendo el peso de la historia que estaba a punto de contar. En ese instante, la sala se convirtió en un escenario, y yo era la protagonista de una obra que había esperado años para interpretar. El juez entró, y el silencio se hizo absoluto. La audiencia comenzó, y Carolina, desde su lugar, me dio una señal imperceptible de aliento. Era el momento de presentar las pruebas. Cada documento que deslizaba sobre la mesa era un recordatorio de las noches sin dormir, de las lágrimas derramadas y de la lucha constante contra un sistema que parecía imbatible. Las cuentas bancarias offshore, los registros de auditoría que mostraban la manipulación de ingresos, todo estaba ahí, listo para ser expuesto. Mi voz resonó en la sala mientras comenzaba a narrar los hechos. Hablé de la traición de Joaquín, de sus promesas vacías y de cómo había utilizado su influencia para hacerme caer. La audiencia estaba cautivada, y cada palabra que pronunciaba era un golpe directo a la imagen que Joaquín había construido a su alrededor. Era un hombre poderoso, sí, pero también un fraude. La verdad era como un diamante, brillante y afilado. Y yo estaba decidida a que todos lo vieran. Con cada testimonio que presentaba, la tensión en la sala aumentaba. Los murmullos se convertían en susurros de incredulidad. Los miembros del jurado comenzaban a asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Era un juego peligroso. Y yo sabía que Joaquín no se quedaría de brazos cruzados. Su mirada era fría y calculadora, como un depredador esperando el momento oportuno para atacar. La audiencia avanzó, y cada revelación que hacía sobre su empresa, cada acto ilícito que mencionaba, era un paso más hacia la venganza que había soñado durante tanto tiempo. La idea de desmantelar su imperio no era solo un deseo de justicia, era también un acto de sanación personal. Quería que él sintiera el mismo dolor que me había causado, que cada palabra que había pronunciado en desprecio hacia mí se volviera en su contra. Para mi sorpresa, el momento culminante llegó de manera inesperada. Mientras presentaba las pruebas de la evasión fiscal, un murmullo recorrió la sala. Un abogado del equipo de Joaquín se levantó, interrumpiendo mi discurso. Su señoría, esto es irrelevante. La acusación carece de fundamento, dijo, tratando de desviar la atención. Pero el juez, con una mirada aguda, lo calló. Fue en ese momento que comprendí que estaba tocando una fibra sensible. La defensa estaba nerviosa. Quizás, solo quizás, estaban empezando a darse cuenta de que el castillo de naipes que habían construido estaba a punto de derrumbarse. La adrenalina me recorrió de nuevo, y con un gesto decidido, continué exponiendo las pruebas. Pero también había un dilema moral en juego. Mientras veía a Joaquín, con su rostro impasible, recordé los momentos en que había creído en él, en su promesa de un futuro brillante. La traición había sido profunda, y aunque la justicia era mi objetivo, una parte de mí luchaba con la idea de hacerle daño a alguien que había sido importante en mi vida. La audiencia llegó a su clímax cuando presenté un testamento que había encontrado, un documento que vinculaba a Joaquín con un esquema de fraude fiscal que involucraba a varios funcionarios corruptos. El silencio era abrumador. La corte se quedó en suspenso mientras el juez leía el documento. Estaba claro que Joaquín y su equipo no se habían preparado para esto. El giro inesperado en la historia era electrizante. La sala estaba llena de tensión y podía sentir cómo los ojos de todos se centraban en mí. A la confrontación estaba en el horizonte, y aunque sabía que esto era solo el comienzo, el momento de la verdad había llegado. La venganza financiera no solo era un acto de justicia, era la liberación de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Mientras miraba a Joaquín en ese instante, su expresión cambió, la arrogancia se desvaneció, y por primera vez
Vi un destello de miedo en sus ojos. Era una satisfacción dulce y amarga a la vez. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero había plantado la semilla de la duda en su mente. La confrontación era inminente, y cada paso que daba me acercaba más a mi libertad. Salí de la sala con la cabeza en alto, el peso de la injusticia comenzando a desvanecerse. Había desnudado la verdad, y ahora el juego estaba en sus manos. La historia estaba lejos de haber terminado, pero cada palabra que había pronunciado resonaba en mi interior, como un eco de la victoria que estaba por venir. La próxima vez que nos encontráramos, no sería yo quien temiera. El escenario estaba listo para la siguiente jugada, y esta vez, el juego sería mío. La escena familiar siempre había sido un evento lleno de risas y anécdotas, un momento en el que los recuerdos se entrelazaban con el aroma de la comida casera y el tinto que corría libremente entre historias. Pero aquella noche, el ambiente se tornó denso, casi palpable, como si una tormenta se estuviera gestando en el horizonte. La familia se reunió en una elegante mansión en la Ciudad de México, un lugar que escupía lujo en cada rincón, desde los candelabros de cristal que colgaban del techo, brillando con luz propia, hasta los muebles de diseño que adornaban el amplio salón. Cada detalle parecía gritar su opulencia, como si el dinero hablara a través de cada objeto. Y sin embargo, en ese momento sentía que toda esa magnificencia era solo un telón de fondo para la tragedia emocional que estaba a punto de desatarse. Me senté en la mesa. Mi piel bronceada resplandecía bajo la luz cálida. Mi cabello oscuro caía en ondas sobre mis hombros. Allí estaban ellos: Joaquín, Santiago, Gael, Isabela y Abril, todos resplandecientes con sus sonrisas y miradas cómplices, como si compartieran un secreto que yo no conocía. La conversación comenzó con banalidades, pero pronto se desvió hacia mí, como un depredador que caza a su presa. ¿Y cómo va tu nuevo trabajo, Camila?, preguntó Gael, con un tono que dejaba entrever su burla. Su mirada era un rayo de sol afilado, capaz de atravesar cualquier defensa. La risa general resonó como un eco hiriente. Mi corazón se encogió, pero respiré hondo. Había estado preparándome para este momento. Sabía que mi fracaso era un blanco fácil, un tema de conversación que alimentaría sus egos inflados. Conté, con una voz que intentaba mantenerse firme, que mi proyecto había fracasado, que había invertido en un negocio que no dio frutos, que había perdido dinero. Sus risas se hicieron más intensas, como si mi dolor fuera un espectáculo que no podían dejar de observar. Joaquín, el más arrogante de todos, se rió a carcajadas. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Pensar en una nueva inversión? Quizás deberías dejar de jugar en el mundo corporativo, dijo, mientras me miraba con desdén. Sus palabras eran dagas, y cada risa de la mesa, un eco de mis inseguridades. Me retorcí en mi silla, sintiendo como la rabia empezaba a burbujear en mi interior, como un volcán a punto de entrar en erupción, pero había una parte de mí que se negaba a ser despojada de mi dignidad. En ese momento, decidí que era hora de cambiar el rumbo de la conversación. No iba a dejar que continuaran burlándose de mí. Bueno, Joaquín, comencé, con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos, una fachada construida sobre el dolor. Tengo algo que revelarte. Las risas comenzaron a desvanecerse, y una curiosidad inquietante llenó el aire. ¿De qué hablas?, preguntó Isabela, frunciendo el ceño, como si no pudiera creer que tuviera el valor de alzar la voz contra ellos. Resulta que la compañía donde trabajamos, esa de la que te ríes, está a nombre de mi padre. La revelación salió de mis labios como un veneno que había estado hirviendo en mi interior durante demasiado tiempo. Sus expresiones cambiaron instantáneamente, de burla a incredulidad, como si un rayo hubiera atravesado el ambiente. La mesa quedó en silencio, y en ese silencio pesado se podía escuchar el latido acelerado de mi corazón. ¿Qué?, preguntó Santiago, incapaz de procesar la información. Su rostro, que antes había sido una máscara de burla, ahora era un lienzo de confusión y miedo. Sí, la empresa que tanto descalifican es parte de su legado. Why, no solo eso, sino que la razón por la que está en el ojo del huracán es por una auditoría del IRS y el SAT. Una sonrisa sardónica se dibujó en mi rostro, un triunfo inquebrantable. Mi padre está lidiando con acusaciones de fraude fiscal,
y lavado de dinero. Y saben, todas esas cuentas bancarias offshore que pensaban que eran solo rumores son parte de la investigación. Joaquín se puso pálido y la mirada de sus amigos reflejaba su creciente preocupación. Este era el momento que había estado esperando, el instante en que las sombras de la verdad comenzarían a devorar su arrogancia. Así que, Joaquín, espero que tus inversiones no sean tan seguras como pensabas, porque después de todo, ¿quiénes son los verdaderos estafadores aquí? Sentí una energía renovada, como si cada palabra que pronunciaba lo acercara más a la verdad que había estado escondiendo durante tanto tiempo. La tensión en la habitación era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. Camila, eso es una locura. No puedes acusarnos de nada. La voz de Gale temblaba y su arrogancia se desvanecía con cada momento que pasaba. Era un espectáculo fascinante. «Lo es», respondí, sintiendo como mis palabras se convertían en dagas, cada una con el poder de hacerles daño. ¿No te parece curioso que todos ustedes estén tan bien relacionados con el mundo corporativo? Todos esos bien patrimoniales que tienen, esos coches de lujo y propiedades que lucen como si fueran de una vida de ensueño, pueden ser parte de un juego más grande de evasión fiscal. La neblina de miedo se apoderó de sus rostros y el aire se volvió cada vez más denso. Sabía que la verdad era un arma poderosa, y esa noche la había desenvainado con la precisión de un espadachín experimentado. «Camila, no es lo que piensas», intentó Joaquín, pero su voz sonaba vacía, casi suplicante. Las máscaras estaban cayendo, y no podía evitar sentirme satisfecha por ello. La ira que había acumulado durante años se desbordó, y con cada palabra que pronunciaba, sentía que liberaba un peso que había llevado demasiado tiempo. «No, ustedes se burlaron de mí. Y ahora es el momento de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. La corte no se detendrá en sus puertas por mucho tiempo. Todo lo que han construido podría desmoronarse como un castillo de naipes». Abril, que había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz temblando con una mezcla de miedo y preocupación. «Camila, esto podría arruinar a nuestras familias. ¿Y qué hay de mí? ¿De lo que han hecho?», grité, mi voz resonando con el eco del dolor y la traición. «Ustedes no comprenden el costo real del juego que han estado jugando». La cena familiar, que había comenzado como un simple encuentro, se había transformado en un campo de batalla emocional, donde la verdad se alzaba como un faro en la oscuridad. En ese instante, la risa se había apagado. Las miradas que antes eran de burla ahora estaban llenas de incertidumbre. La confrontación final había llegado, y yo estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera. No estaba sola. Sabía que la justicia estaba de mi lado y que la batalla apenas comenzaba. El aire estaba cargado de tensión, como una cuerda estirada a punto de romperse, y mientras miraba a mis familiares, sentí la liberación de un peso que había llevado durante demasiado tiempo. La verdad era la espada que cortaría los lazos de la traición y la deslealtad. Sabía que el camino sería difícil. La batalla legal estaba en el horizonte, y los ecos de mis palabras todavía resonaban en el aire. Mi voz había sido escuchada, y el juego estaba lejos de haber terminado. Pero ahora, el escenario estaba listo para la siguiente jugada, y esta vez, el juego sería mío. Con cada palabra, había ganado un terreno que antes me había sido negado, y en mi interior sentía que la tormenta que había estado gestando finalmente estaba lista para estallar. La escena familiar continuó, pero el ambiente había cambiado drásticamente. Las risas que antes resonaban en la mansión de mis padres se habían transformado en un silencio incómodo, como una tormenta que se avecina y que nadie se atreve a nombrar. Joaquín, mi primo, que siempre había sido el más burlón, miraba hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Había un peso en el aire, una tensión palpable que me oprimía el pecho. La confrontación había marcado un antes y un después en mi vida, y aunque el camino hacia la justicia era incierto, había comenzado a caminarlo con determinación. A medida que los platos se vaciaban, las miradas se volvían hacia mí, como si esperaran que me desmoronara. Pero yo no iba a darles el gusto. Sentía una mezcla de poder y vulnerabilidad, una dualidad que me llenaba de adrenalina. Había revelado la verdad sobre la compañía donde trabajaban, y eso
había hecho tambalear los cimientos de sus vidas confortables. La ironía no se me escapaba. Ellos, que siempre se habían sentido superiores, ahora parecían pequeños, asustados, como niños atrapados en un juego que habían creído dominar. Isabela, la tía que siempre se había sentido superior, intentó recuperar el control de la conversación. Camila, ¿crees que todo esto es solo un juego? La legalidad tiene sus límites, dijo, con ese tono despectivo que tanto me irritaba. Pero en lugar de sentirme intimidada, una risa nerviosa brotó de mis labios. Una risa que resonó en el aire tenso como un eco distante. ¿Juego? No, tía. Esto es una auditoría. Y el IRS no juega. Mis palabras tienen poder. Y aunque intenten ignorarlo, la realidad es que se enfrentarán a las consecuencias de sus acciones. Mis palabras estaban cargadas de una ferocidad que nunca había sabido que poseía. La mansión, con su opulencia, ahora se sentía como una prisión de secretos, las paredes adornadas con obras de arte, que antes admiraba con nostalgia, y los candelabros de cristal brillaban como si fueran testigos mudos de la hipocresía que había estado presente durante años. Recorrí con la mirada el comedor, donde antes había celebrado cumpleaños y navidades, y ahora me encontraba en medio de un enfrentamiento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Las risas y los abrazos que solían llenar este espacio se habían desvanecido, dejando solo un eco de lo que alguna vez fue. Abril, mi hermana, había estado en silencio, observando cada interacción. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y admiración, y podía sentir su incertidumbre a pesar de su intento de mantenerse firme. Cuando finalmente habló, su voz era firme. Camila, sé que esto es difícil, pero es momento de que todos sepan la verdad. No puedes permitir que continúen burlándose de ti. Esto es más grande que nosotros. Sus palabras resonaron en mi interior como un mantra, y la confianza que había adquirido comenzaba a solidificarse. Era como si, en ese instante, todos los años de sufrimiento y de ser la otra, finalmente encontraran un propósito. La noche avanzaba, y mientras el vino se servía, mis familiares comenzaban a murmurar entre ellos, la tensión palpable. Santiago, el primo que siempre había sido un aliado, se atrevió a intervenir. Camila, ¿realmente piensas que puedes enfrentarte a ellos? A esa familia. Siempre hemos estado en este lado de la ley. Pero mis ojos ardían con una determinación renovada, como si una chispa hubiera encendido un fuego en mi interior. ¿Esta familia? ¿La misma que ha estado involucrada en fraudes fiscales y evasión de impuestos? No, Santiago. La verdadera pregunta es, si ustedes quieren seguir siendo cómplices. Las palabras salieron de mis labios con una fuerza que no sabía que tenía, y sentí que el suelo temblaba bajo su peso. La conversación giró, y pronto se tornó en un debate sobre la moralidad y la ética. Era irónico, porque ellos, que siempre se habían visto a sí mismos como intocables, ahora estaban siendo desnudados ante mí en la idea de que yo, la prima fracasada, estuviera ahora en el centro de atención. Era un giro del destino que nunca habría imaginado. Las miradas de desprecio y desdén que solían dirigirme se transformaron en miradas de incredulidad. Podía sentirme levantando el velo que había cubierto sus ojos durante tanto tiempo. Mientras el aire se enfriaba, decidí que era el momento de dar un paso más. No estoy aquí solo para hablar de lo que han hecho. Estoy aquí para mostrarles que la justicia no solo es un concepto abstracto. Estoy trabajando con un abogado y voy a llevar este caso a la corte. No me detendré hasta que se enfrenten a las consecuencias de sus actos. Las caras de mis familiares se tornaron pálidas y el ambiente se volvió denso. De repente, el lujo de la mansión ya no parecía tan atractivo. Las propiedades, los coches de lujo, los diamantes que adornaban los dedos de mis tías, todo eso se convirtió en un símbolo de su corrupción. Sentí una mezcla de compasión y desdén por ellos. Habían vivido en un mundo donde la moral era solo un término que se utilizaba para justificar sus actos. Y ahora, la verdad estaba a punto de derrumbar su castillo de naipes. La risa se había apagado y el silencio se convirtió en un eco atronador. Me levanté de la mesa y en ese momento comprendí que había cruzado un umbral. No solo me había liberado de sus burlas,
sino que también había comenzado a romper las cadenas que me ataban a sus expectativas. La cena terminó de manera abrupta, y mis familiares comenzaron a levantarse, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La sensación de triunfo y liberación me envolvía, pero también había una sombra de tristeza al reconocer que la familia que había conocido había cambiado para siempre. El camino hacia adelante sería complicado, pero estaba lista para enfrentar el reto. Al salir de la mansión, respiré profundamente el aire fresco de la noche. Las estrellas brillaban en el cielo y una calma profunda se asentó en mi corazón. Sabía que la batalla legal apenas comenzaba, que tendría que lidiar con demandas judiciales y auditorías del SAT. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. La vida que había construido en esa ciudad de élite en Estados Unidos no sería destruida por los errores de otros. Mis decisiones serían las que guiarían mi futuro, y con cada paso que daba, sentía que me acercaba más a la justicia. Había comenzado a escribir mi propia historia, y esta vez sería una historia de empoderamiento, no de sumisión. Mientras me alejaba de la mansión, sentí que el peso que había estado soportando durante años se desvanecía lentamente. Había desafiado a la familia que siempre había intentado silenciarme, y aunque el camino estaría lleno de obstáculos, estaba lista para enfrentar cada uno de ellos. La verdad siempre encontraría la manera de salir a la luz, y yo estaba decidida a ser su voz. La noche era oscura, pero en mi interior, una luz brillaba con fuerza, iluminando el camino hacia mi nueva vida. Las sombras del pasado no podrían detenerme. Había encontrado mi voz y estaba lista para hacerla resonar.